Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelotadura, vamos a cambiar de tema, pero brevemente un comentario sobre la salud. Me escribe un buen amigo de San Germán diciéndome que los hospitales están exentos de pagar patentes desde que se aprobó la reforma de salud también. O sea que se ha hecho legislación para beneficiar a los hospitales, no pagan patentes municipales. Bueno, en el día de hoy, el presidente de la Universidad de Puerto Rico y en el día de ayer acudió a los tribunales y los tribunales se expresaron. ¿Qué dijo el tribunal conforme a lo que dice el presidente de la universidad? Vamos a ver el presidente. Entredicho provisional que permitirá y ordena que no pueden interrumpir los portones de la Universidad de Puerto Rico, así que vamos a tener la universidad abierta y seguimos negociando de buena fe con el sindicato para buscar las soluciones que ellos reclaman, ¿no?, dentro de las posibilidades fiscales, y tenemos la buena fe de que vamos a llegar a las soluciones. Bueno, el injunction es claro, no pueden impedir la entrada a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, así que vamos a tener, como es la aspiración mía desde que fui rector y ahora como presidente, una universidad abierta y funcional, y así va a ser. Muy bien. Bueno, el injunction ordena abrir los portones y que no se puede cerrar allí los accesos para que los estudiantes lleguen mañana. Aquí está el ex juez Irán Sánchez, que está más pegado esta semana que está en el hit parade. Juez, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, buenas noches a todos. Qué bueno. La licenciada Laura Celis Roque también es juez del Tribunal de Primera Instancia. Licenciada, bienvenida. Y está la licenciada y ex jueza Sarieli Rosado, que nos acompaña en la noche de hoy. Bienvenida, jueza. Saludos. Buenas noches, muchas gracias. Quiero analizar con ustedes qué pasa mañana con esta decisión del juez Antonio Cuevas. Se supone que se tienen que abrir los portones y si no se abren, ¿qué pasa, juez? La jueza atendió esa sala de recursos. ¿Usted la atendió? Sí. Usted, jueza, usted. Bueno, pues hay tres tipos de injunctions. Siempre me gusta explicar un poquito porque este es el injunction, el inicial, se llama el entredicho provisional. Con el entredicho provisional, el juez básicamente lo que hace es apagar un fuego, algo de forma inmediata, algo bien urgente. Entredicho provisional, como es en este caso, se da de forma ex parte, se somete una solicitud mediante declaración jurada, en el cual, pues entonces, en este caso, el juez dictó el entredicho provisional, ordenó que inmediatamente se tienen que abrir los portones. Esto se da sin imposición de fianza, al ser la UPR una instrumentalidad pública, y cita entonces, porque esto se tiene que dar en un término de 10 días, el entredicho provisional hasta lo que se llama el injunction preliminar, que es el próximo injunction, el que mantiene el status quo. Se tiene que dar en un término de 10 días y por eso el juez ordenó el entredicho para entonces ver la vista de injunction preliminar para el 23. Si se incumple, obviamente el sindicato se expone a un desacato civil. Los desacatos en este tipo de casos, según el Código de Enjuiciamiento Civil, se exponen a $500 de multa por el incumplimiento con ese injunction. El juez en su momento pudiera dar hasta $500 por día. Si no se cumple, incluso, por eso es que cualquier persona que incumpla también podría ir a la cárcel y se explica en una orden de entredicho que debe haber un asunto tan inmediato y tan urgente que de emergencia, como es este caso, que no se puede interferir. Sí, licenciada, en este caso está la orden que dice que no pueden bloquear los portones, que tienen que dejar los portones abiertos, pero esto permite que ellos puedan seguir en huelga. Bueno, ellos podrían seguir en huelga, claro. Ellos pueden seguir con su huelga. Exacto. Lo único que no pueden hacer es bloquear los portones. Exacto. Sí. Y precisamente porque en este tipo de casos se hace lo que se llama un balance de intereses y obviamente en cuanto a la huelga es un derecho constitucional también a la libertad de expresión. Así que ellos podrán hacer la huelga, pero sin interferir con el paso abierto a la universidad, precisamente porque jueza, no puede haber esa interferencia. ¿Usted coincide? Coincido totalmente, como lo ha explicado muy bien, ella presidió la sala, además que en efecto es un derecho constitucional, pero por otro lado existen los derechos de los estudiantes, ¿verdad?, a estar allí, a tomar sus clases, al acceso libre a la universidad. Por lo tanto, una cosa no tiene que ir en contra de la otra, se puede hacer ese balance y ya con la determinación del juez, que me parece correcta, mañana se debe de esperar que los portones estén abiertos. Y el presidente ha advertido que quien no trabaje porque está en huelga, sencillamente no cobra. Exacto. Y bueno, eso, como debe ser, como debe ser. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no hay algo que obliga a la universidad de que, es que si está en estado de huelga, pues entonces estás obligado a pagar. Eso no es así. Bueno, eso es una determinación que él puede tomar. Habrá quienes obviamente harán sus planteamientos como el derecho de robado. Pero legalmente nada lo obliga. Pero no.
Y obviamente es el derecho a la educación que tienen las personas y los estudiantes. Yo espero que prive la cordura en esto, porque otra cosa que puede suceder, esta explicación es desde el punto de vista de las leyes, ¿verdad? Del derecho. Otra explicación es lo que ocurre en la calle, que es que se acuesten o se sienten allí y digan, ¿ustedes saben qué? Lo que digan los jueces no nos importa, venga lo que venga, aquí nadie entra. Y entonces eso complica la situación tanto para la universidad como para el Estado, porque tendrían que hacer una de dos cosas. O los dejan acostados o sentados allí a la entrada, o sencillamente mandan a buscar la fuerza de choque. Sí, y eso es lo que no queremos, obviamente. Eso es lo que no queremos. O sea, queremos que todo el mundo logre su cometido, hacen sus protestas y piden sus chavitos y los estudiantes puedan coger clases, porque eso es moverse de sitio. Eso es un país que puede convivir con todas las cosas que ocurren. Y yo creo que si hacen el reclamo de esa manera, ¿verdad? Sin coartar el derecho a la gente va a simpatizar con sus posturas. Ok, voy a moverme de tema y quiero repasar una decisión tomada por un juez sobre el caso de Sol y Playa en Rincón. Un juez, Abel Quiñones, que decidió no darle espacio a la presidenta de la Junta de Directores del condominio y la mandó a encarcelar porque no le gustó ¿verdad? Que no había una contestación adecuada para el juez. Ese mismo día revocaron la decisión del juez. Y entonces el juez Irán Sánchez hizo un planteamiento y ha cogido prominencia en el país por ese planteamiento. ¿Qué fue lo que usted planteó y cómo vio el caso, juez? Bueno, esto como surge de una entrevista que me hace un periódico y preguntándome sobre cuál es el procedimiento del desacato y el habeas corpus, y yo traté de explicar cómo funciona esto, ¿verdad? En la vida real. Que es que los tribunales emiten órdenes y si no se cumplen, pues a la persona que la incumple, hay consecuencias. Puede ingresar ordenar su ingreso hasta que la persona decida cumplir. ¿Este ingreso fue inadecuado, fue injusto? Bueno, lo que pasa es... ¿O fue adecuado? Desde el punto de vista jurídico, esto no estaba en issue en ese momento en que yo opino sobre si el habeas corpus era un remedio apropiado o no. La mitad de los abogados del país pueden pensar que era un remedio adecuado y la otra mitad que no. Pero al ella plantear, y se lo traigo a las otras dos juezas, al ella plantear, mire juez, ya yo he tratado de resolver los últimos 3 meses que yo vengo aquí, ya yo he venido aquí, le he presentado un plan. Lo que pasa es que contraté al contratista, pero el hombre no puede hacer el trabajo. Y entonces él no está satisfecho con la contestación y ella le dice, pues entonces pues yo renuncio a la Junta. Y ahí es que el juez se prende y dice, no. No puedo, no. La voy a mandar a arrestar ahora mismo porque usted lo ha cumplido. Jueza, ¿cómo usted hubiese actuado? ¿Usted lo hubiese metido preso también? Bueno... A mí no me gusta pasar juicio sobre las determinaciones de los jueces porque ciertamente pues yo no estaba allí. Hay que estar allí. Hay que estar allí y yo soy bien deferente y máxime siendo ex jueza. Así que habiendo dicho eso, pues yo no necesariamente hubiese hecho lo mismo que él. Pero tampoco necesariamente puedo decir que el juez hizo mal. El juez vio una prueba, el juez ha visto ese caso en múltiples ocasiones y entiende que no se había cumplido la orden. Quiero la contestación suya, jueza, también sobre el caso. Ya les tiene preguntas y decir, Mari, pero déjeme hacer una cortita pausa y regreso con ese y también con el caso del arresto del violador, donde se plantea que podría coger muchos menos años de cárcel de lo que supuestamente se ha comentado. Adelante, Kimberly. Ferdinand, hay mucha gente cuestionándose. ¿Es normal que la policía espere 8 horas por una orden de allanamiento para rescatar una vida de menores que están en peligro? Lo analizamos, pero antes regreso contigo. Bueno, mis amigos, regresamos jugando pelota dura. Sigo con este panel de ex jueces analizando y entendiendo las decisiones de los tribunales en Puerto Rico. Ayer se formó la grande aquí cuando nos enteramos que para una orden de allanamiento que se estaba solicitando por los policías para entrar a una residencia y rescatar 2 muchachas, la policía tuvo que esperar 8 horas. ¿Cuánto tarda realmente una solicitud de orden de allanamiento en los tribunales? Le pregunto a los tres, el que quiera entrar. El juez no participaba en esa. Usted estaba en el apelativo, pero ustedes acá, licenciada, jueza. Bueno, eso depende también, o sea, se inicia todo con la investigación del policía. La policía hace tu investigación preliminar, va donde un fiscal,
para que validen la información que está brindando. Luego tienen que ir a un magistrado donde tienen que presentar la solicitud juramentada, ¿verdad?, ante un juez que estima que existen los motivos fundados para proceder, y luego entonces es que se interviene, ¿verdad?, y se hace el proceso. El proceso no es ágil. Toma tiempo particularmente porque se trata de una intervención, aunque es contra la cosa, un INREM, que es contra una propiedad, una casa en este sentido, es una Pero no debería ser, perdóneme que le interrumpe, jueza, no debería ser, debería haber una distinción entre ir a ocupar armas y drogas, por dar un ejemplo, a ir a rescatar lo que se planteaba por los policías, que había 3 mujeres, dos niñas y la mamá de las niñas encerradas en un baño. Podría darse una distinción, y en consideración a eso entendería que debe de ser el procedimiento más... 8 horas le resulta ser jueza, 8 horas. Bueno, O sea, esperando 8 horas toda la policía ahí esperando, no podían entrar hasta que tomaran una decisión el juez. Yo no me atrevería a decir que no fue ágil. Eso tampoco me atrevería a decir, porque el caso se vio, esa orden de allanamiento se dio en un fin de semana, se dio el domingo. Al ser domingo, el proceso no necesariamente opera igual, porque están lo de los fiscales de turno y los jueces de turno. Hay unos horarios especiales que normalmente fluctúan, y dependiendo del tribunal, no todos los tribunales abren los fines de semana, por eso se trabaja en conjunto con la comandancia, trabajan de 1 a 5. Ciertamente, como explicó también la ex jueza, hay que esperar el proceso, todos los procesos, antes de que se expida esa orden de allanamiento. Anoche, tenemos que tener la investigación jueza, del policía. Ajá. Ayer me decía, perdón que me interrumpe para aprovechar el máximo, ayer nos decía Zagardía, el ex secretario de Justicia, y lo dijo el Noti1 también, que no se necesitaba ninguna orden de allanamiento. Ahí iba. Si el policía hubiese entendido, y por eso es que es bien fácil decir, se esperó demasiado, si el policía hubiese entendido que había una condición de peligrosidad, pues hacía un registro, un allanamiento sin orden. La orden se necesita porque se presume irrazonable cualquier allanamiento sin orden, pero hay sus excepciones, y las excepciones, una de ellas es cuando hay un asunto de emergencia, de peligrosidad. Si así lo entendía, pues... La realidad, o sea, la gente tiene que entender que la policía no puede entrar al hogar de nadie sin una orden. Esa es la regla básica. De lo que estamos hablando aquí es si hay alguna excepción que aplique para que se pueda entrar sin orden. El licenciado Zagardía, no sé, porque no le escuché los términos en las circunstancias a las que se refirió. Hay una excepción en el proceso. Hay una excepción, pero la excepción no es que se sepa que allí hay 2 incapacitadas en esa casa. Es que tiene que haber, demostrarse que las personas que están allí, esos menores o incapacitados, están en inminente peligro de sufrir grave daño corporal o la muerte. No es cualquier sospecha, por ejemplo, parte de lo que yo preguntaba al compañero Lorenzo Delgado, León Fiscalizador, que fue el que hizo la alerta, es si habían tocado, si habían llamado, pero no ocurrió. Y no solo ocurrió, eso. No se sabía en ese momento. Y no solo eso, que yo, ¿verdad? De lo que interpreté, si había personas adentro. En unas circunstancias como esa, ¿vale la pena, sin que el Estado corra un riesgo de reclamación, tumbar las puertas y, bueno, si no había nada, pues pedir perdón? En esas circunstancias no procedía el entrar sin orden. Ni tan siquiera hubo gritos, no por eso. 2 años creo que no iban. Entonces, para que la gente entienda, ¿cuál es el trámite? O sea, yo soy el juez, yo estoy y me llevan este caso, me dicen, mire, la policía quiere allanar, quiere entrar a esta casa porque alegadamente hay 3 víctimas allí. ¿Qué hace el juez para poder tomar una decisión el juez tiene que... Antes de llegar al juez tiene que haber todo el trámite que hemos explicado, porque se presume que es irrazonable sin orden. Se necesita una orden para hacer un allanamiento. Pues ¿qué se necesita? La investigación del policía, y sobre todo fin de semana, una vez el policía tiene esa investigación, se comunica con el fiscal de turno, y el fiscal va a hacer el contacto con el juez, y entonces el juez, una vez tenga esa declaración jurada y ese declarante ante sí, expide la orden. Pero todos esos pasos se tienen que dar precisamente porque hay una expectativa de intimidad. Y si no se dieron esas condiciones de peligro inminente y peligrosidad, pues obviamente el policía tenía que pedir una orden
que fue ese el caso. El juez evalúa bajo juramento la información que tiene el policía. Tiene que haber alguna garantía de confiabilidad donde el policía demuestre y unos motivos fundados para intervenir, porque de lo contrario nos exponemos a que algo ocurre a puerta cerrada, no sabemos qué, pues por si acaso tumba la puerta, y eso tampoco es a lo que se quiere llegar. Y eso no es razonable. Bueno, y hay que añadir que la orden de entrada o orden de allanamiento no la prepara el juez. El policía que interesa hacer eso va donde un fiscal. El fiscal tiene que llenar papeles. No podemos olvidar. Estas cosas no se dan de boca. Sí, tiene que dar documento. Y un fin de semana. Y el juez, ¿cuánto le toma al juez? Es pedir una orden de allanamiento. Si esa es la pregunta, le toma lo que le toma es leer los papeles. Que es poco. Que puede ser 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora. Ve con contundencia, ve evidencia y dice, lo firma. Si hay causa probable, lo firma y le ponen por lo menos hemos entendido el proceso. Un sello. Pero el trámite anterior, que es probablemente lo que tomó tiempo, es el trámite ante el Departamento de Justicia. Y recuerden a la gente que nos ve, el Departamento de Justicia y el Tribunal de Justicia no es lo mismo, están en ramas distintas de Bueno, gobierno. hagamos con una clase que a un estudiante le coge un semestre aprender esto, lo hemos aprendido aquí en 10 minutos, así que muy buena la clase. Ahora, hay un dato adicional, rapidito porque me queda poco tiempo. Este señor que se fue arrestado y que se le va a acusar de haber violado a su hija, ¿cuál es la probabilidad de que este señor coja los 50 años que se habla, que lo debatimos ayer, antes cuando usted vino, o que se pueda ir por una vía y coger unos 10, 15, 20 años nada más? Privilegio personal. Privilegio personal, lo tiene, adelante. Denise Pérez en el programa de anteayer recibió un texto de un abogado criminalista diciendo que yo estaba equivocado cuando dije que la persona podía salir a los 25 años en libertad o palabra. Mi equivocación fue decir 25 años. Puede salir a los 15 años. Ahora, la persona decía que no aplicaba ese privilegio de los 15 años porque era un caso de agresión sexual. Y lo que pasa es que el Código Penal distingue el delito de agresión sexual del de incesto. El de agresión sexual no tiene ese privilegio, pero el delito de incesto lo tiene porque no está excluido por la ley. Por lo tanto, esa persona, si se porta bien, hace buenos ajustes, tiene muy o sea que lo de o sea que aquel que comete un incesto entonces tiene el privilegio de que puede salir a los 15 años. Esto yo no, o sea, me quedo sin palabras para decir la indignación que eso puede producir. Y es todos los delitos excepto asesinato y delincuencia habitual, que son 25 años. Ahí habría que legislar para cambiar eso. Y si se acaba, es una ley que se acaba de aprobar el 11 de octubre del 2022. Es una enmienda al código. Y antes de esa enmienda, en que una persona que estaba convicta por incesto, antes de esa enmienda que aprobaron los legisladores, ¿cuánto tiempo tenía que cumplir? El 75% de la sentencia. Gracias, legisladores. Vamos a buscar quién fue la Señores, no tengo más tiempo, pero he disfrutado en cantidad esta conversación con ustedes. Se los agradezco y creo que el país también, porque hemos estado dando una clase aquí en todos los ángulos. Lamentablemente traje ese tema tarde, porque tengo 20 preguntas sobre el particular y ese es el tema que más indignación provoca. ¿Usted coincide, jueza? Coincido. ¿Coincide? ¿Y usted, jueza? Coincido. Pues imagínate, ¿quién va a diferir del juez Irán Sánchez? Claro que sí. Gracias a los tres. Voy con Kimberly porque nos queda un tema bien interesante. Oye, hay un anuncio que trae por ahí el capitán Benítez que está espectacular. Venimos rápido. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. ¿Sabía usted que no hay seguridad del futuro de los recursos naturales en Puerto Rico? El cambio climático está preocupando a los expertos y alertan que si no toman acción ya, los daños serán catastróficos en apenas unos años. Esto es una realidad y te enteras solo aquí en Jugando Pelota Dura. Usted no se retire.